El tema que les tengo para predicar hoy lo prediqué hace un par de años en esta misma iglesia y consideré oportuno repetirlo por la grande sabiduría que Dios depositó aquí en este tema y por la tremenda influencia que ejerció cuando fue predicado aquella vez en los corazones de los hermanos y hermanas que le escucharon. Ahora quiero traerlo de nuevo a ti, quizás no lo has oído. Si no lo has oído, disfrútalo, saboréalo, es un tema hermosísimo que puede cambiar tu vida. Puede cambiar tu vida, créeme. Si ya lo escuchaste, pues vamos a refrescar ese conocimiento y vamos a renovar esos votos que hicimos aquella vez. El tema del mensaje es, ¿qué pues haré de Jesús? Es una pregunta. ¿Qué pues haré de Jesús? Repítelo conmigo. ¿Qué pues haré de Jesús? Ok, ese es el tema acerca del cual vamos a predicar hoy. Pero primero quiero hablarte del escenario y la escena. Ya había pasado el momento hermosísimo en que Jesús se reunió con sus discípulos en el aposento alto para celebrar la cena del Señor. Estaban en medio de la última Pascua que vivió el Señor como hombre aquí en la tierra. De hecho, el pueblo de judíos estaba celebrando la Pascua. Si bien recuerdas, la Pascua no era más que una celebración que realizaban los judíos y que todavía realizan para festejar su salida de la esclavitud, su salida del pueblo de Egipto, aquel día en que el ángel de la muerte pues pasó por las calles de la ciudad de Egipto y entró a las casas que no tenían en su dintel o en el dintel de sus puertas, que no tenían la marca de la sangre del cordero. Aquellos hogares que no tenían la sangre del cordero pascual, pues en los dinteles estaban condenadas a ser visitadas por el ángel de la muerte. Y si recuerdas bien la historia, de hecho el ángel de la muerte entró y mató a cada primogénito de esas casas. Bendito sea el Señor. O sea, se estaba celebrando en ese mismo momento la última Pascua de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. En el huerto de Getsemaní ya había sucedido aquella tremenda, o había pasado aquel momento crucial en que el Señor había pronunciado aquellas palabras a su Dios, a nuestro Padre, donde decía, si quieres pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya había ocurrido la traición de Judas, la negación triple de Pedro y la muerte final de Judas ahorcado, perseguido por la culpa. Cristo estaba ahora ante Pilatos. ¿Recuerdas que la semana pasada predicamos acerca de lo que hoy se celebra? La entrada triunfal. Hoy vamos a predicar acerca de lo que se celebra el próximo fin de semana. Gloria a Dios. Porque el próximo fin de semana tenemos que predicar sobre la resurrección. Porque el domingo es día de resurrección. Ok. Cristo estaba en este momento ante Pilato. O deberíamos decir que Pilato estaba ante Cristo. El juez terrenal, Pilato, ante el juez de toda la tierra y del universo, Jesús. Este fue un momento tremendo para Pilato. El hombre estaba en aprieto. El hombre más fuerte en ese lugar y en esa época era Pilato. Era la representación del César, del Imperio Romano en aquella zona del mundo. Y este hombre fue sometido a una prueba terrible, la cual, por cierto, falló. ¿Y cómo la falló? La falló de una forma que todavía hoy sigue engañando a millones de personas, la forma en que falló Pilato. Porque es una manera de fallar que parece que no fallaste.
Cuidado con eso. ¿Se acuerdan la Segunda Guerra Mundial, un país que se mantuvo neutral? ¿Cuál fue ese país? Suiza. No participó de la guerra. ¿Tú sabías que la neutralidad es una decisión? Porque existe lo que se llama el pecado de omisión. Cuando no haces nada, cuando tienes que hacer algo y no haces nada, ya decidiste. Quien es conmigo recoge, quien es contra mí desparrama. En el reino, en lo espiritual, no hay términos medios, no hay zonas grises. O eres con Dios o sencillamente no eres con Dios. No hay manera de mantenerse neutral. Y este hombre Pilato intentó, para su desgracia, mantenerse neutral. Pero vamos a meternos un poquito en la historia. Pilato estaba en aprieto. ¿Sabes por qué? Una de las cosas que puso a Pilato en aprieto fue la actitud del reo. La actitud del prisionero. Normalmente en una situación como esta, donde se está jugando la vida del prisionero, lo más normal es que esa persona clame, que esa persona implore, que esa persona llore, que pida compasión. Pero una de las cosas que dejó a Pilato estupefacto, una de las cosas que lo dejó perplejo fue sencillamente que este hombre estaba tranquilo, estaba en paz, estaba callado, humilde. Y dice la palabra que así fue llevado al matadero, como un cordero manso que no abrió su boca. Pilato casi tenía que sacar las palabras de Jesús, porque sencillamente Jesús conocía cuál era su destino. Él había decidido ese destino 4000 años antes. ¿Sabías, by the way, abro un paréntesis aquí, que el mundo ya llegó a los 6000 años? Y que ya el mundo va a entrar en el 7º milenio. ¿Y sabías que el 7º milenio es reposo para la tierra? Y es reposo a la fuerza para Satanás. Porque 1000 años va a ser atado. Ya la tierra cumplió los 6000 años de trabajo. Ahora va a entrar en el 7º milenio. Ya está cumplido. Es más, Dios nos ha regalado unos cuantos años más. Según el cálculo, nosotros deberíamos estar más o menos 3 años. Tenemos de diferencia el calendario. ¿Cómo se llama este sacerdote católico? Gregoriano. Tiene unos 3 años de diferencia. Perdón si me equivoco con lo de sacerdote católico. Nosotros deberíamos estar en el 2018 y medio, más o menos. O sea que Dios nos ha regalado todavía, a partir del milenio, nos ha regalado más o menos unos 12 años. El tiempo está cumplido. Cristo viene en cualquier momento. El tiempo se cumplió ya. ¿Sabes por qué Dios no ha venido? Por su infinita misericordia. Por el amor tan grande que te tiene a ti, que me tiene a mí. Pero ya el tiempo se cumplió. Cierro el paréntesis. Este hombre tenía problemas. Él miraba a su prisionero y casi le imploraba: defiéndete, hombre. Defiéndete, di algo. Y Jesús enmudeció, cayó su boca. Otra cosa que lo ponía en aprieto era que la esposa le había dicho justo antes del acontecimiento: mi amor, tuve un sueño terrible anoche. Un sueño muy feo. Y te incluía a ti. Dios le dio una revelación.
a esa mujer que no era cristiana, que no era judía, que era gentil, para que veas que Dios no hace acepción de personas. Dios le dio revelación a la mujer de Pilato. Así que si llega un impío un día y te da una revelación, no te niegues totalmente. Porque Dios, si te tiene que hablar a través de un burro, Él lo va a hacer. Porque hay gente que tiene que hablar con su pareja para que entienda. Eso le pasó a Balán, ¿sí o no? Está registrado en la Biblia que la burra le habló. Y es tan bárbaro que se puso a discutir con la burra. Fíjate si era burro el hombre. Lee la historia. Se puso a pelear con la burra. A mí la burra me habla, eso fue en Jerusalén. Y me agarran en la península ibérica corriendo. Calcula la distancia. Y este hombre se puso a discutir con la burra. Así que abre tu mente porque no sabemos a través de quién Dios nos va a hablar y en qué situación. A veces estás en una situación bien rara, que no necesariamente es una situación sacra, pura, santa, y allí te habla Dios. Bendito sea el Señor. Y puede ser que en medio de una borrachera recibas palabra de Dios fuerte que te sacude y te estremezca. Lo mejor para la borrachera es eso, la palabra de Dios cuando te hablas. Te quedas. A mí me pasó una vez y de ahí surgió esta iglesia. Estaba apartado de los caminos de Dios. Y me agarró Alex en un cumpleaños de Norma. Eran como las 4 de la mañana, Alex, ¿verdad? Habíamos bebido un poquito ya. Pastor, ¿usted bebía? Ay, que sí bebía. Tú no sabes. Ahora lo cambié por comida, que sí como. Tú sabías que los cristianos ya no beben, pero comen. Y Alex me hizo una pregunta. Yo no recuerdo exactamente la pregunta, pero tenía que ver con mi fe. ¿Tú recuerdas la pregunta, Alex? Yo no recuerdo exacta la pregunta. Él me preguntó algo sobre mi fe. Imagínate, yo había crecido en el Evangelio. Me habían salido los dientes en el Evangelio. Yo conocía. Yo llegué a ser maestro de escuela sabática en una iglesia como esta, adventista. Y me había apartado de los caminos de Dios. Me aparté de los caminos de Dios porque cuando estudié el adventismo descubrí mucho fariseísmo, descubrí mucho legalismo. Confronté la palabra con la libertad cristiana, que precisamente está muy clara en el libro de Gálatas. Gálatas es el libro a la libertad cristiana. ¿Quieres saber de libertad cristiana? Para los fariseos. ¿Habrá aquí algún fariseo? No me levantes la mano, que yo sé lo que son un poco fariseos aquí. Tú que eres un poquito fariseo o farisea, demasiado legalista, que quieres llevar la cosa ahí, ¿verdad? Y cuando se te viran para acá, dices, léete Gálatas, el libro a la libertad cristiana. Amén. Gloria a Dios. Y este hombre me hace una pregunta acerca de mi fe. Señores, el Espíritu Santo me quitó el alcohol que tenía en la cabeza. Y yo empecé a predicarle a este varón de Dios. ¡Wow! A las 4 de la mañana. En medio de un ambiente que de sacro no tenía nada. De sacro tenía la primera letra del nombre de mi esposa, Norma. Eso tenía de sacro. Alguna gente no entendió, pero está bien. Y empecé yo a predicarle allí. Empecé a predicarle. Sonaban los Matamoros atrás, no sé quién, la gente de mi tiempo. Sonaba allá atrás y yo hablando, se olvidó la música, se olvidó el alcohol. Y al otro día,
Cuando nos despedimos de ese lugar, Alex me dijo, quiero seguir oyendo de esto. Y al otro día estábamos en la sala de su casa, en el primer servicio de esta iglesia. ¿De eso cuánto hace? En una prédica, todo el mundo dejó lo que estaba haciendo, el baile, el alcohol, y nos dedicamos a escuchar la palabra. Y Dios puso, mira, Dios tiene una promesa para ti. Dios dice que Él va a poner palabras en tu boca. Que no te preocupes por lo que vas a decir. En el momento que tú tengas que predicar la palabra, Él va a poner palabras en tu boca. Y eso pasó ese día. Y gloria a Dios, allí se celebró el primer servicio de esta iglesia. Eso fue en el año 2003, 2002. Amén, gloria a Dios. Así que Dios habla contigo como quiera y a Dios no lo puedes meter en una cajita. El Espíritu Santo no se puede encajonar. Él te habla como quiera, de la manera que quiera, ¿verdad? Y en cualquier lugar donde Él desee. Bendito sea el Señor. Pues aquella mujer había recibido ese día un mensaje de lo alto, una mujer impía. Y Dios le había dicho a ella, mediante esa revelación, no tengan que ver con ese hombre. Y ella se lo manifestó a su esposo. Mi amor, trémula, quizás, preocupada, le dijo, mi amor, no tengas que ver con ese hombre. Esa era una de las cosas que atormentaba a Pilato, porque se había cumplido el sueño que le contó la mujer. Ese día le traían al hombre y la mujer le había dicho, no tengas que ver con ese hombre. La actitud impávida del reo, que sencillamente no se defendía. Y por último, la cólera, la ira, el enojo desproporcionado de ese pueblo contra este hombre inocente. Todo eso hacía que Pilato se sintiera en una situación tremenda, una situación embarazosa, una situación de no saber qué decidir. El sueño de la mujer me dijo que este hombre que no se defiende, y este pueblo que lo quiere matar, siendo inocente. 3 veces dijo Pilato, Él es inocente. 3 veces, Él es inocente. No veo nada de culpa en Él es inocente. O sea, dejó establecido para la posteridad esta autoridad. ¿Sabe que cuando la autoridad habla, se crea ley? Aquí se crea jurisprudencia. Cuando la ley habla aquí, un juez edita una sentencia, eso es ley, jurisprudencia, common law, diferente al sistema francés de nuestro derecho. Fíjate, este hombre sentó jurisprudencia, dijo, no hallo nada malo en él, este hombre es inocente. Y esas palabras retumbaron en el cielo y retumbaron en el infierno también. Este hombre es inocente, no hallo culpa en él. Todas esas cosas tenían a Pilato muy mortificado. Lo tenían en aprietos. Y él hizo una pregunta que yo estoy seguro que aquella vez lo destrozaba su corazón, su alma. Y esa pregunta todavía hoy está vigente. Todavía hoy tú y yo tenemos que hacernos esa pregunta. Y la pregunta está en Mateo capítulo 27, verso 22. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo. Todavía hoy esa pregunta está vigente. La pregunta que estaba destrozando a Pilato en su momento y hoy es probable que te destroce a ti. Mateo 27, 22. Pilato les dijo, ¿a quiénes? A los judíos, al pueblo, que con ira, con saña quería matar al inocente. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, crucifícalo, crucifícalo. Yo quiero que repitamos esa pregunta tú y yo. ¿Qué pues haré de Jesús, el Cristo?
Vamos a repetirlos todos juntos. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Vamos a decir la primera parte nada más. ¿Qué pues haré de Jesús? Otra vez. ¿Qué pues haré de Jesús? Cierra tus ojitos ahí donde estás. Y repite conmigo. ¿Qué pues haré de Jesús? Otra vez. ¿Qué pues haré de Jesús? Vamos ahora para que pronuncies tu nombre. Yo voy a decir, ¿qué pues, Daniel, harás de Jesús? ¿Ok? Y tú pronuncias tu nombre allí donde estás. ¿Qué pues, Daniel, harás de Jesús? Otra vez. ¿Qué pues, Daniel, harás de Jesús? Ahora pregúntale de al lado. Pregúntale, ¿qué pues harás tú de Jesús? Pregúntaselo al de al lado. ¿Qué pues harás tú de Jesús? No tengas pena, pregúntaselo. ¿Qué pues harás de Jesús? Gloria a Dios. Porque esa pregunta es actual. Esa pregunta es de este momento. ¿Le preguntaste a Maranata qué iba ella a hacer de Jesús? Maranata, pregúntaselo otra vez. ¿Qué pues, José Alfredo? ¿Me preguntabas, Cameron? Gracias por preguntarme. Cameron me pregunta, ¿qué pues harás, pastor de Jesús? Amén. Vamos a tratar de contestar esa pregunta. Es una pregunta personal. ¿Qué pues haré de Jesús? Esa es una decisión, o era una decisión que el arrogante juez de la tierra, Pilato, el juez de ese lugar, prefería evadir. Había mucha presión y muchas fuerzas que estaban abrumando a Pilato en ese momento. Primero, su notable prisionero. No era un prisionero cualquiera. Habían cosas que sencillamente ponían presión sobre Pilato. Y esta era una de ellas. Había contraste marcado entre ese prisionero y otro que él mandó a buscar por ser la Pascua. Se acostumbraba en tiempos de Pascua soltar un prisionero. Y quizás Pilato, tratando de salvar su vida, a él no le interesaba mucho la vida de Jesús. Quizás tratando de salvar su vida mandó a buscar al más malo de todos. Búscame imágenes de la película La Pasión de Cristo en ese momento. Jesús en el pretorio. Ponle así. Jesús en el pretorio. Jesús frente a Pilato. Mandó a buscar al más malo de todos porque él tenía la esperanza. Bueno, cuando le traiga esta bestia, seguro que a este hombre inocente lo van a dejar ir y van a mantener a la bestia donde debe estar, tras las rejas. Pero cuando él trajo a aquel hombre a Barrabás y lo puso aquí a este lado y Jesús de aquel lado, y se vio la notable diferencia que había entre los dos, el notable contraste entre los dos prisioneros, yo estoy seguro que Pilato en ese momento respiró. Aquí se resuelve esto. Mira, Pilato hasta pudiera haber estado dispuesto a dejar que el mismo Barrabás decidiera quién se iba. Pero él no quería decidir. Él no quería decidir. Él le pasaba esa copa a cualquier persona. Pero él no quería tomar de esa copa. Algunos piensan que solo los desesperados, como Pilato, necesitan a Cristo. Su nerviosa esposa. Su sueño y el consejo que le dio a su esposo lo estaban presionando. Lo abrumaba. Esta mujer estaba perturbada por ese sueño tan terrible que había tenido. Así como muchas personas piensan que solo los desesperados necesitan a Cristo, así también muchas personas piensan que solo los abrumados necesitan de Cristo.
los perturbados. La ruidosa muchedumbre. Estamos hablando de cosas que presionaban, cosas que estaban pues haciendo fuerza en contra de Pilato en ese momento, y por eso estaba él desesperado y por eso estaba abrumado. ¿Qué pasa con esta muchedumbre? ¿Qué pasa con toda esta gente? Si hace una semana estaban diciendo Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y hoy están diciendo crucifícale, crucifícale. ¿Qué pasa con esta gente? Se preguntaba Pilato. El silencioso Cristo y el contraste con una muchedumbre enardecida, ruidosa. Pilato dejó que la muchedumbre decidiera. Y hoy algunos todavía dejan que la muchedumbre decida. ¿Has oído hablar de que la mayoría tiene la razón? La mayoría más. Wrong. La mayoría no siempre tiene la razón. Así que cuidado con eso. Muchas personas hoy, como Pilato, deja que la muchedumbre, los que les rodean, decidan sobre su vida. Cuidado. Cuidado con eso. La multitud decía, crucifícale, crucifícale. Y al final, él, pues decidió lo que la multitud quería. Bendito sea el nombre del Señor. La decisión final solo le pertenecía a Pilato. No podía escaparse. La decisión final solo te pertenece a ti. No puedes escaparte. Dile al que está al lado, no puedes escaparte. La decisión te pertenece a ti. Dile, la decisión te pertenece a ti. Gloria a Dios. No dejes que la multitud decida por ti. Era una pregunta personal, pero también era una pregunta que exigía acción. ¿Qué pues haré de Jesús? Pilato mandó a buscar una palangana, no sé cómo le dicen en tu país. Una batea, una ponchera. ¿Una qué? Una ponchera, una ponchera. Se oye mejor que palangana. Palangana es muy cubano, ¿verdad? ¿Es en Cuba que se dice palangana? Sí. Pilato mandó a buscar una ponchera. Él dijo, mi problema se resuelve con la ponchera. Todavía hay gente mandando a buscar una ponchera. Vas a ver, vas a ver. Él trató de escaparse de la decisión que tenía que tomar, que era una decisión seria y una decisión que implicaba un asunto que era para la eternidad. No era un asunto de ese tiempo presente. Tú sabías que Pilato estaba asustado, ¿verdad? Porque los judíos se habían quejado varias veces al César. Y a Pilato lo tenían en lista negra, el César. Y por eso este hombre tenía tanto miedo de que se provocara una revuelta allí en Judea y que la noticia llegara al César, porque eso iba a implicar su inmediata destitución del cargo. Y él quería mantener su cargo. Entonces esta situación que se estaba saliendo de control lo tenía indeciso sobre qué cosas él tenía que hacer. Él sabía que estaba ante un hombre que era distinto, que era diferente. Él no solo sabía que este hombre era inocente, él sabía más. Ya la esposa le había dicho que este no era un hombre cualquiera. Él había visto a Cristo y el ver a Jesús ya cambiaba tu perspectiva acerca de la vida. ¿Recuerdan aquel discípulo que fue hablado por otro discípulo y que pronunció, de Nazaret puede salir algo nuevo, algo bueno?
que cuando vio a Jesús y Jesús le habló, cambió totalmente. Mateo, cuando estaba cobrando los impuestos, el Señor pasó, si tú lees bien el registro, el Señor pasó y le dijo, sígueme. Y el hombre estaría ahí con su dinero y sus mesas y sus cosas, ¿verdad? Cobrando los impuestos. Y dice la historia que él le dijo a Mateo, sígueme. Cuando el mismo Jesús le hablaba a un hombre o a una mujer en los tiempos de su pasión aquí en la tierra, era irresistible oír a Jesús hablar. O sea que cuando Pilato estuvo frente a Jesús, él pudo ver que este hombre era Dios, que este no era un hombre cualquiera. Él lo pudo sentir. Pero hermanos, lo más triste es negarse ante lo evidente. Hay personas que piden un milagro para creer. No gastes tu tiempo. No desperdicies tu tiempo. Porque hay personas que todavía les llega el milagro y lo achacan a otra cosa. Qué suerte tuve. Siempre pongo el ejemplo del que estaba buscando un parqueo, lo he dicho varias veces. Ya era la hora de entrada y a las 9 menos 3 minutos, no hay parqueo en una empresa grande. Y entonces empieza a orar, Señor, envíame un parqueo, me van a botar hoy si yo no llego a tiempo. Por favor, te ruego, clamo a ti, envíame un parqueo. Y en eso hace así un carro, ¡bum!, enciende y sale y dice, gracias Dios, no lo necesito ya, uno salió aquí. Cuando te pidan un milagro, no gastes tu tiempo. No te pongas a orar, Señor, un milagro para que éste crea. No, no va a creer como quiera. No va a creer. Se lo va a achacar a otra cosa. Cuando no quieres ver, no ves. Este hombre no quería ver. Este hombre no quería ver. Inclusive verbalizó. ¿Por qué le llamaron rey de los judíos? Fue un buen nombre. Era en burla. Era en burla que le estaban llamando rey de los judíos. Pero estaban diciendo la verdad. Tenían frente a sí a un rey y no un rey cualquiera. El rey de reyes y el señor de señores era que estaba frente a ellos en ese momento. Algunos lo reconocieron. Otros sencillamente no. Aquellos que no iban a reconocerlo en ese momento, quizás no lo iban a reconocer nunca más adelante. Ahora, esas rodillas se van a doblar. Nosotros vamos a estar en el cielo. Quizás no lo veamos. Pero si Dios nos abriera una pantalla gigante, CinemaScope, ¿te acuerdas? Lo más viejito. Eso nada más lo sabe Néstor y el pastor y yo. El pastor me mira, ¿te acuerdas? CinemaScope. Ahora los muchachos no saben ni lo que es eso, porque ya viene normal, es estándar. Cuando venía CinemaScope era una cosa grandísima lo que veíamos nosotros en el cine, en el matiné. ¿Te acuerdas el matiné de las 2 de la tarde? Con un calor. Que Dios nos abriera una pantalla así. Porque yo quiero ver a Pilato arrodillándose. Yo quiero ver a Caifás y a Anás arrodillarse. Yo quiero ver a Hitler, a Fidel. Ayúdenme. A Chávez. A Maduro. Al otro que es más bruto. ¿Cómo es? A Obama de rodillas. Porque dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Yo quiero ver eso. Yo lo quiero ver. Vamos a orar a pedirle a Dios que nos permita. Vamos a estar en el cielo y eso va a pasar en la tierra. Que nos permita ver a esa gente de rodillas. Aquellos que no quisieron por plena voluntad cuando era su tiempo postrarse, lo van a tener que hacer. Y a la mala. Y yo quiero ver ese momento, gloria a Dios, para ver esos orgullos fatuos, esa soberbia. Mira la pregunta, ¿de qué acusan a este hombre? Miren a Anás y Caifás ahí.
Gloria a Dios. ¿Qué haré pues de Jesús? Una pregunta que exige acción. ¿Cuál fue la acción de Pilato? Tráiganme una ponchera, una palangana. La política de la neutralidad. Déjame aquí no poner nada para que al final la culpa no caiga sobre mí. Al no decidir, decidió. Sencillamente. En tu vida se te van a presentar casos que cuando no decidas ya decidiste. Por ejemplo, hoy. Aquel que no ha oído la palabra de Dios y que por primera vez la oye hoy, pues tiene ahora que tomar una decisión. No, yo no voy a decidir nada. Ya decidiste. ¿Ves lo grueso del asunto? Ya decidiste. Aquel que está alejado de Cristo, que últimamente se ha separado de Él y que ese primer amor se ha enfriado, o sea, entibiado, que es peor. Entonces, esa gente hoy está siendo confrontada a esta pregunta. ¿Qué haré pues de Jesús? Repítelo conmigo. ¿Qué haré pues de Jesús? Es una pregunta personal primero y es una pregunta que exige acción. Y debemos hoy decidir qué vamos a hacer. Si mandar a buscar la palangana, hay unas cuantas ahí. No hay ninguna. Aquí no se aceptan palanganas. A ver si vas a pedir mentalmente tu palangana para lavarte las manos o simplemente vas a tomar una decisión. ¿Sabes que Jesús prefiere a los fríos que a los calientes? Que a los tibios. La palabra lo dice, a los tibios los... ¿Has visto que hay gente que toma agua tibia para vomitar? Y con eso vomita. Dice el Señor que a los tibios Él los vomita. ¿Tú sabes por qué son abominación? ¿Por qué son abominación? Porque creen que están bien y no están bien. Y son difíciles de convertir. Vienen a la iglesia, algunos diezman, participan en actividades de la iglesia, pero su corazón está tibio, no está caliente. Y Dios dice que a eso se los vomita. El Señor lo que quiere es un compromiso. Yo no quiero hoy confrontarte a la palabra para que te sientas mal. Quizás debería meterme a la iglesia de la prosperidad. Es más rentable. Porque te hablo cosas bonitas nada más. Te predico, Pastor Carlos, es más conveniente. Tú deberías meterte a la prosperidad, porque no seas bruto, pastor. Le hablamos a la gente cosas bonitas nada más. Y no se nos va nadie. Al revés, traen gente, vamos para mi iglesia, que ahí lo que te dicen es que tú eres cabeza y no cola. Eso es verdad. ¿Sí? Que vas a ser enriquecido conforme a sus riquezas en gloria. Eso es verdad. Amén. Pero cuando se predica solamente una cosa, la iglesia pierde el balance. Pero es más rentable, pastor, no seas bruto. Vamos a hablar de eso mañana, tú y yo. A ver si nos metemos a la prosperidad, tú y yo. A la iglesia de la prosperidad. Pastor, no lo hagas. Sí, va a ser bueno para ti también. Te voy a predicar cosas bonitas nada más. No te pongas en contra mía. ¿No quieres oír cosas bonitas nada más? Evangelio light. Un evangelio suavecito, que te sientas rico, que te sientas bien y el diablo llevándote de a poquito. Cuidado con eso. Hay iglesias que crecen rápido. Escucha lo que está predicando el pastor. Escucha lo que está predicando el pastor. No seas bruto. Escucha. Escucha un día. Escucha el otro. Escucha el otro. Escúchalo por un mes. Escúchalo por 3 meses. ¿Qué está predicando este pastor? Cosas bonitas, sal corriendo de allí. ¿Cómo que se dice? Sugar coated. Mensajes sugar coated. Cubiertos de azúcar. Cuidado con eso, porque el problema de eso es que es
un anatema. Cuando predicas la palabra, solamente afirmado en un par de versículos de la Biblia y dejas de predicar de que existe un diablo que quiere tu vida, que quiere tu cabeza, de que existe un infierno donde pueden llegar los impíos, aquellos que no se arrepientan, donde existe el pecado, donde existe las caídas, existen las tentaciones, existen las pruebas. Hay iglesias que dicen que si tú estás pobre, tú estás en pecado. La iglesia de la prosperidad. Sugar coated. Y entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo entonces se enfrasca en una carrera por perseguir dinero. Y es terreno buenísimo para un fraude. Buenísimo. Llega uno con una solución, una panacea universal de dinero. Y te piden 25,000, te piden 50,000, 60,000 y después lo pierdes. Si no, pregunta por ahí. Cuidado. Busca una iglesia de sana doctrina, donde se te predique todo el evangelio de Dios. Búscate Hechos 20:27 para que tú veas lo que predicamos aquí. Hechos 20:27 es nuestro verso eslogan. Y alguien que se pare y me lo lea con fuerza, con la voz más fuerte que tengas. A alta voz. Adelante, léalo, a alta voz, fuerte. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo, tú que te paraste allá, mi amigo colombiano, léamelo, fuerte. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Aquí, Ricardo, léalo fuerte, de pie. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Amén, dale un aplauso a Jesucristo. Eso es lo que hacemos en esta iglesia. Todo el consejo de Dios. Amén. Esta pregunta, aparte de que era una pregunta personal, era una pregunta que exigía acción. Este era un asunto respecto al cual Pilato tenía que actuar y tenía que decidir. Pero también este es un asunto respecto al cual tú y yo tenemos que actuar, tenemos que decidir. Ahora yo te propongo algunas alternativas. ¿Quién quiere oír algunas alternativas? Vamos a oír, quizás nos escapemos como Pilato, nadie sabe. Quizás Pilato era más bruto que nosotros encontramos algo mejor. Por ejemplo, tú y yo podemos decidir recibirlo o rechazarlo. Una de las dos. Él decidió ser neutral. Pero tú y yo podemos o recibirlo o rechazarlo. También podemos tú y yo decidir obedecerlo o desobedecerlo. Estamos siendo diferentes a Pilato, ¿verdad? Obedecerlo o desobedecerlo. O quizás podamos decidir confesarlo abiertamente, confesar a Jesucristo abiertamente o rechazarlo abiertamente. Podemos hacerlo nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas, o podemos menospreciarlo. Esas son alternativas diferentes a las que Pilato utilizó. Recibirlo o rechazarlo, obedecerlo o desobedecerlo, confesarlo abiertamente o negarlo también abiertamente. Podemos hacerlo Señor de nuestras vidas o podemos menospreciarlo. ¿Qué vas a hacer tú? Esta es una pregunta que no solo es personal, es una pregunta que no solo exige acción, sino que es una pregunta respecto a Jesús. Las otras decisiones de Pilato todas quedaron así de chiquititas. Él una vez quizás decidió meterse a la política. Él una vez quizás decidió participar con el César en algún tipo de evento, de, qué sé yo, acontecer. Quizás, o quizás no, lo sabemos, decidió casarse un día, porque dice que tenía una mujer. Él tomó grandes decisiones, quizás decidió tener hijos y tuvo más de un hijo.
Quizás Él tomó decisiones en la vida que nosotros no sabemos, pero que quedaron pequeñas ante esta decisión tan grave, esta decisión tan grande que Él tenía que tomar. Tú no tienes ninguna otra decisión más importante en tu vida que tomar hoy. Todas las otras decisiones que has tomado en tu vida o que hemos tomado en nuestras vidas son temporales. Esta es una decisión eterna. ¿Qué haré, pues, con Jesús? Repítelo conmigo. ¿Qué haré, pues, con Jesús? Llamado el Cristo. Es una pregunta que toda la raza humana tiene que contestar. Todos tienen que contestar. Es respecto a Jesús. No es acerca de la iglesia. Es tu relación personal con Jesús. No tiene que ver nada con la iglesia. Mira, te voy a decir algo. En el orden de Dios, para que seas feliz. ¿Quiénes quieren ser feliz? Levanta tu mano. El orden de Dios. Primero, Dios en tu vida. Nada puede ser primero que Dios en tu vida. Nada. Primero tu intimidad con Dios. Después de Dios viene ¿quién? Tu esposo o tu esposa. Nada puede estar antes que Dios o que tu esposo o tu esposa. Los casados, pónganse de pie, los casados, por favor. Quiero ver a los casados. Amén, amén. Bien. Mira a tu esposo o a tu esposa cara a cara. Míralo. Los que no lo tienen a mano, imagínenlo. Mira, él o ella son es la persona más importante sobre la tierra para ti. No hay otra persona más importante. Él o ella son o es la persona más importante para ti. Si estás poniendo a otro ser humano por encima de ese o esa que estás mirando, estás violando el orden de Dios. Y si violas el orden de Dios, viene problema para tu vida. Dile a tu esposo o a tu esposa, tú eres la persona más importante para mí. Díselo. Tú eres la persona más importante para mí. Tú eres la persona más importante para mí. Puedes tomar asiento. Si violas ese orden, viene dolor para tu vida. Viene tragedia. Primero Dios, después tu esposo o tu esposa. Entonces, después vienen tus hijos. Esto va para las mujeres, las madres. No, tú no eres familia mía. Este sí es familia mía, este es mi hijo. Le dicen algunas mujeres al marido. Tú y yo ni sangre somos. Este sí es mi sangre. Te lo parí yo con dolor. Lo parí este muchacho. Estás cometiendo un error. Tu hijo no es más importante que tu esposa. Tu hijo no es más importante que tu esposo. Cuando cumplan 18, 21 años se van y el que te va a quedar es el viejito, el gruñón ahí, bravo contigo. Resentido porque lo tuviste siempre en un segundo plano. Prepárate a sufrir. Prepárate a llorar. Porque siempre le servías la pechuga del pollo a tu niñito querido y al hombre le daba el costillarcito de aquí. La rabadilla. Prepárate a sufrir. Prepárate. Siempre lo mejor era para tu bebé. Ya tenía 28 años. Ya tenía 25 años, pero seguía siendo tu bebé. Mi bebé.
Mejor que atiendas al marido primero. Dios. El esposo, la esposa. Entonces viene el trabajo. Ese es el orden de Dios. Después que adoraste a Dios y le diste lo mejor de ti, después a tu esposa, después a tus hijos y después el trabajo. Esto va para los hombres. Si lo otro era para las mujeres, esto es para los hombres, los workaholics. Mira, cuando tú pones tu trabajo por encima de Dios, prepárate a llorar. Si pones tu trabajo por encima de tu mujer, prepárate porque quizás hasta adulterio venga por ahí. Si pones a tu trabajo por encima de tus hijos, prepárate, alcohol, drogas y sexo a temprana edad. Después no llores porque Dios no me cuidó. Si yo siempre, tanto que trabajé por mis hijos, tanto que le di, mira, cada uno tenía un jet ski, vivían en Coral Gables, le pagué la universidad, cuando ya tenían 12 años tenían a Harvard pagado ya. Porque me fajaba de sol a sol, 18 horas, 20 horas trabajando. Sí, los perdiste a todos. La esposa te fue infiel, los hijos se metieron en alcohol, drogas y sexo. Y Dios estaba ya llorando por ti, diciendo que es bruto mi hijo, por Dios. Porque muchas veces maniatamos a Dios. Dios el Todopoderoso, y eso es increíble, es irónico eso. Que nosotros podamos atar las manos del Dios Todopoderoso. Eso es como risible. Como que uno no lo puede creer eso. Pero es que Dios no puede actuar sin tu voluntad, porque Dios te dio libre albedrío. Después del trabajo, la iglesia. Yo recibo en mi consultorio mucha gente que viene de iglesias donde le ocupan los 6 días de la semana. 6 días de la semana. Le dejan uno y es cuando no hay una actividad especial. Creo que le dije a uno de mis líderes en estos días que quería hacer una actividad con amor, con entusiasmo, quería hacer una actividad. Yo le dije, no, mejor no lo hagas porque ya los tenemos los martes comprometidos. Pastor, pero de los martes nomás vienen 2 o 3 de la iglesia. Bueno, pero está abierto para ellos. Los jueves lo tenemos para la oración y el estudio bíblico. Los sábados, la oración, pastor, van nada más 20 o 25, pero está abierto el servicio. Y los domingos el servicio, 4 días. Ya, enough. 4 días. No le carguemos un quinto, porque entonces lo voy a tener bien en la iglesia, pero mal en su trabajo, mal con los hijos, mal con la esposa o el esposo y hasta mal con Dios. Porque una cosa es tener tu tanquero. ¿Han visto los camiones tanqueros de gasolina? 10,000 galones de gasolina. ¿Es que tiene? ¿Y cuánto tiene el chiquito de adelante? ¿Cuántos galones? 25. 100 galones contra 10,000. Te voy a decir una cosa. ¿Y si se acaba el de 100 galones, qué te va a pasar? No te puedes mover. Aunque tenga el de atrás lleno, no te puedes mover. Vas a tener que buscar gasolina en otra parte o sacar del mismo ahí como Dios te ayude, con muchísimos problemas. Tú tienes que mantener tu tanque lleno. Tu tanque lleno es tu relación con Dios. No es trabajar en la iglesia. Yo no te quiero ver aquí mucho. No. Yo te quiero ver aquí el tiempo correcto, el adecuado. Porque si no te veo aquí el tiempo correcto, si te veo más tiempo, después te voy a tener en mi consultorio. Ahí yo no quiero verte. Recibo mucha gente con matrimonios destruidos, con hijos hechos, hogares hechos pedazos, porque se pasan la mayor parte de la semana en la iglesia y invirtieron el orden de Dios, pusieron la iglesia encima. Ese es el orden de Dios. No lo podemos violar. Si lo violamos vamos a sufrir. Tenemos que cuidar esas cosas. Voy a terminar ya. Amén. Es una pregunta respecto a Jesús. Primero es una pregunta personal que nos hacemos a nosotros mismos. ¿Qué haré pues con Jesús? Después es una pregunta que requiere acción, movimiento. Hay que hacer algo. No podemos ser neutrales. Y por último es una pregunta respecto a Jesús. ¿Qué haré? ¿Qué haré pues de Jesús?
Una pregunta que toda la raza humana va a tener que hacerse. Es respecto a Jesús, no acerca de la iglesia. No es acerca de ceremonias religiosas. No es acerca del diezmo. Yo tenía una persona que diezmaba bueno. Con el diezmo de esa persona casi se pagaba la renta del mes. No era para adorarlo. No era para prenderle vela y poner una foto de él en el altar aquí. Casi se pagaba la renta con el diezmo de él. Dejaba una cantidad de dinero semanal. Era para que si él me pisaba, yo le dijera, ay, perdón que metí mi pie debajo del suyo, ¿me perdona? Pero como yo no soy prostituta, that's the only little pequeño problemita. Tuve que darle 2 o 3 correcciones fuertes. No puedo dar más detalles porque me lo van a identificar. Tuve que darle 2 o 3 correcciones fuertes hasta que un día se disgustó y me dijo, me voy. Y una parte de mí decía, ay, mamá. Pero el Señor es Jehová Jireh, el proveedor, no tengas miedo. Jehová Jireh es tu proveedor, no tengas miedo. Aleluya. Cuando se fue después Dios, no sé de dónde salía, pero salía. Gloria a Dios, porque Jehová Jireh es tu proveedor. Cristo es el creador, es el salvador, es el juez de toda la tierra. Yo te exhorto, y estoy terminando, te exhorto a que tú y yo escojamos hoy entre Cristo y Barrabás. A Cristo. ¿Y por qué Cristo y Barrabás? Eso fue allá, en aquel tiempo. Mira, Cristo significa una vida de santidad, una vida consagrada al Espíritu. Cuando tú coges a Cristo, decides por una vida de santidad y por una vida dedicada a Él y por ende a su edificio, a su cuerpo, su casa. Escoger a Barrabás es escoger una vida obedeciendo y siguiendo los deseos de la carne, una vida de mundanalidad. Se repite la historia. Hoy de nuevo tenemos tú y yo a Cristo y a Barrabás. Otra vez tenemos a Cristo y a Barrabás. Cristo, santidad, una vida dedicada a su servicio, una vida dedicada, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, dedicada a Jesús. O tenemos a Barrabás, una vida de mundanalidad, una vida de carnalidad, satisfaciendo los deseos de la carne. Haciendo esas cosas que a tu carne todavía le gustan, pero que tú sabes que no están bien. Cristo y Barrabás. Hay algunos que dicen como Pilato, no. Cristo y Barrabás. No contaban con mi astucia. Esa es neutralidad. Es una forma de neutralidad, ¿verdad? En el reino de Dios, quien es conmigo recoge. Y quien es contra mí, desparrama. No, pastor, se equivocó. Es aquí. Quien es contra él. No, aquí. Neutralidad. Ese es contra Dios, el que es neutral. Está desparramando. ¿Qué harás tú entonces con Jesús?
Ponte de pie, por favor. ¿Qué harás entonces tú con Jesús? Cierra tus ojitos allí y levanta tus manos al cielo. Di conmigo, ¿qué haré pues con Jesús? Otra vez, ¿qué haré pues con Jesús? Es una pregunta personal. Es una pregunta para que te la hagas a ti mismo. No se la preguntes al de al lado. Es a ti mismo, a ti misma. ¿Qué harás pues con Jesús? Es una pregunta que exige acción. Si te quedas donde estás, pues sencillamente ya decidiste lo que ibas a hacer con Jesús. Si no pones en acción la respuesta a esta pregunta, ya tomaste una decisión en tu vida. Es una pregunta acerca de Jesús, el Creador, el Salvador, el Redentor. Pilato dejó a otros la más grande pregunta de su vida. Trató de ser neutral, se lavó las manos. Adujo ser inocente. Él creía que era inocente. Decidió al no decidir. ¿Qué harás tú con Jesús? Con aquel que no tiene delito. Con aquel que es inocente, completamente inocente. No cometas el mismo error que Pilato. Recibe por fe a este que es tu perfecto Salvador. Toma la mayor decisión de tu vida hoy. Cree y sé salvo. No hay nadie como tú.